Ahora sí, ahora estoy grabando. Entonces, como les decía, la interversión de título, lo que me prohíbe el 1915 es que ese cambio que hago de ser tenedor a pasar a ser poseedor porque tuve ganas, lo haga. Y si lo hago, me voy a convertir en una clase de poseedor muy especial. Voy a ser poseedor, sí, porque todos los poseedores que vamos a ver son poseedores, pero son distintas clases de poseedores. Y esta prohibición de la interversión de título es la que me va a dar lugar a una muy especial clase de posesión. ¿Produjo la desposesión del poseedor a quien yo antes le reconocía la posesión? Sí. ¿Y quién se convierte en poseedor? Yo, ahora soy el nuevo poseedor. El típico ejemplo es un ejemplo muy viejo y muy simple, me prestan la bicicleta. Ahora que está de moda andar en bicicleta y cosas por estilo, resulta que me prestan una bicicleta. Y yo, la verdad que me resulta muy útil, porque así no uso el transporte público que está lleno de coronavirus, y no toco ningún pasamanos que están los coronavirus así esperando para atacarme. Y entonces uso la bicicleta. Voy para el aire libre, todo feliz, y resulta que la verdad me copa. Me encanta. Me privo de prestar la bicicleta, pero a mí la verdad me copa la bicicleta. Y averiguo los precios de las bicicletas y los precios de las bicicletas son prohibitivos, una cosa carísima. Y entonces decido, bueno, ¿saben qué? Pienso, me voy a quedar con la bicicleta de mi primo. Sí, voy a pasar a, no voy a reconocer más la posesión de la bicicleta de mi primo, sino que la voy a considerar mía. ¿Y qué hago además de pensarlo? Realizo actos posesorio sobre la bicicleta. Lo que en 1915 me dice actos exteriores, esta intención de privar al poseedor para que disponga de la cosa. Por empezar, que la pinto de otro color, le cambio el asiento, le pongo bocina, como me copa pensar que voy en una moto, le pongo una chapita para que haga cuando voy andando, que en los rayos suene. Le compro un nuevo candado, dejo el que me había dado a mi primo cuando yo dejo la bicicleta, sino que le compro una nueva cadena con un nuevo candado, con una nueva llave y todo. Y realicé los actos exteriores y me voy a empezar a comportar como si la bicicleta fuera mía. ¿Por qué? Porque le cambié el color, le cambié el asiento, le puse bocina, le cambié el manubrio, hice un montón de cosas en la bicicleta y la dispongo como si fuera mía. Yo se la presto a otro que me la devuelva. Y cuando viene mi primo me dice, ¿la bicicleta? ¿La qué? La bicicleta que te presté, no me acuerdo. Lo que yo hice fue intervertir mi título. Pasé de ser tenedor a ser poseedor. ¿Por qué? Porque se me cantó, porque me pareció linda y porque tenía ganas y me servía. ¿Eso está bien? No. No, no está bien. ¿Soy poseedor? Sí, sos poseedor. Y he cometido algo que está prohibido por la ley, que es intervertir mi título. El 1916 del Código, lo que me dice es, en principio, cuando yo veo una relación de poder con una cosa, se presume legítima. Hay una presunción de legitimidad en cuando yo veo una relación de poder sobre la cosa. A menos que exista una prueba en contrario. ¿Sí? Y en principio, toda esa prueba en contrario pasa por un primer tamiz. Van a ser ilegítimas cuando no importen en el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las previsiones del Código. En principio, toda relación se presume legítima, y para determinar que es ilegítima, alguien va a tener que demostrar que mi posesión es ilegítima. ¿Y cómo categorizo la posesión ilegítima en primer lugar? Cuando no sea el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las previsiones del Código. Es el mismo concepto de posesión ilegítima que existía ya en el Código de Vélez. En consecuencia, en primer lugar, yo puedo determinar que voy a tener posesiones legítimas y posesiones ilegítimas. Las posesiones
legítimas se presumen. Y son ilegítimas cuando no importen el ejercicio de un derecho real constituido de acuerdo a las previsiones del Código. En consecuencia, ¿cuándo una posesión es legítima? Cuando importe el ejercicio de un derecho real constituido de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. O sea, cuando yo ejerzo la posesión, ¿en virtud de qué? Cuando es el ejercicio de un derecho real. De tener un título, de tener un modo. Cuando mi posesión tiene, yo puedo probar de que ejerzo esa posesión en virtud, porque soy la titular de un derecho real, constituido con título y con modo, soy un poseedor legítimo. Porque, recuerden, todos los derechos reales, excepto la hipoteca y las servidumbres activas, se ejercen por la posesión, razón por la cual soy un poseedor legítimo cuando soy el titular de un derecho real que está constituido con título y con modo. Ahí soy poseedor legítimo. Cuando no estoy ejerciendo una posesión en virtud de el ejercicio de un derecho real constituido legalmente, soy un poseedor ilegítimo. Y voy a ver que la posesión ilegítima tiene subcategorías, porque yo voy a poder ser un poseedor legítimo de buena fe o un poseedor ilegítimo de mala fe, y a su vez, cuando sea un poseedor ilegítimo de mala fe, puedo ser un poseedor ilegítimo de mala fe no viciosa, o simple, como se la llama, o un ilegítimo de mala fe viciosa. Esta es la clasificación de la posesión. Que tengo, entonces, repito, puedo ser un poseedor legítimo cuando ejerzo, esa posesión se ejerce en virtud de que soy titular de un derecho real constituido de acuerdo a las disposiciones del Código, o sea, con título y con modo, o ser un poseedor ilegítimo, cuando no importa el ejercicio de un derecho real. Yo soy el poseedor de algo, pero no tengo ni título ni modo, no soy titular de un derecho real. Cuando no tengo ni título ni modo, que me sirvió para constituir el derecho real, cuando no estoy ejerciendo esa posesión en virtud de ser el titular de uno de los derechos reales, soy un poseedor ilegítimo. Pero puedo ser un poseedor ilegítimo de buena fe o de mala fe, viciosa o no viciosa. Sí, Claudia. O sea, en el caso de la intervención, cuando se da sin acuerdo con otra persona, es sinónimo de ilegítima. Exactamente, Entonces, exactamente. Cuando yo incumplí, lo primero que me dice que vos no podés por vos mismo cambiar la causa de tu posesión, no estás ejerciendo un derecho real. ¿Por qué? Porque el dueño de la bicicleta no sos vos, era tu primo. Entonces vos sos un poseedor. Sí, sí, claro, porque tengo corpus y animus, pero resulta que soy un poseedor ilegítimo. ¿Eh? Y vamos a ver qué tipo de legitimidad. ¿Cómo? Perdón. Si la intervención también puede ser de buena fe. No, cuando vos intervertís el título no sos nunca de buena fe. Porque ahora vamos a ver cuándo sos de buena fe. Pero si fue por acuerdo con otra persona, si fue de acuerdo a la otra persona es porque adquiriste ese derecho real. Si yo cambio la causa de mi posesión de acuerdo con la otra persona, o sea, paso de ser tenedor a ser poseedor, ¿sí? Lo hice de acuerdo con la persona y lo que me voy a encontrar es con una traditio brevi manu. ¿Sí? Porque cambio la causa de mi posesión, pero la cambio por un acuerdo bilateral. Si la cambio por un acuerdo, no existiendo un acuerdo bilateral, entonces lo que he hecho es una intervención del título y me convierto en un poseedor ilegítimo. Y vamos a ver si es posible, como me dijo alguna, que sea de buena fe. Ustedes saben que no. Porque de acuerdo a 1918, voy a ser un poseedor de buena fe cuando no conozco ni puede conocer que carece de derecho, o cuando por un error de hecho esencial y excusable se persuada de su legitimidad. Estos son los únicos casos donde hay buena fe. Recuerden siempre que la buena fe se va a presumir. Yo no puedo fundar un sistema de derechos si no presumo la buena fe. La buena fe siempre se presume. El Código de Vélez traía
dos conceptos de buena fe. Uno que era muy parecido al que trae 1918 y otro que en realidad es, en un principio, para empezar a entender cuando tenemos buena fe, más esclarecedor. Vélez, cuando hablaba de buena fe en la prescripción adquisitiva, uno de los efectos fundamentales de la posesión, me decía que hay buena fe, que la buena fe es la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo señor de la cosa. ¿Sí? Y me decía en la nota a ese artículo que cuando tengo duda, ya no tengo buena fe. ¿Sí? No es que esté en un intermedio, ay, no lo sé, qué sé yo, es la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo señor de la cosa. ¿Y cómo? ¿Por qué no tengo duda? Por empezar, porque es una creencia interna. ¿Sí? La buena fe es una creencia interna. Y además, fíjense que en 1918 me dice, cuando no lo conozco porque no tengo duda, ¿sí? O no puede haber conocido, o sea, no había forma de que yo pueda conocer que carecía de derecho para tener esa relación con la cosa, para considerarme poseedor. O cuando hay un error de hecho, no de derecho. Los errores de derecho no son excusables. ¿Por qué? Porque el derecho se presume conocido por todos. Esto ya lo saben, es una presunción jurídica que está por sobre todo el derecho, pero cuando hay un error de hecho excusable, esencial y excusable, y a pesar, entonces todo es, no lo sé, no lo puede haber conocido, o hay un error de hecho y entonces me persuado de legitimidad. O sea, creo sin duda alguna de que soy el exclusivo señor de la cosa. ¿Sí? La verdad, o sea, por ejemplo, un típico caso de buena fe es cuando fui estafado, una persona se hizo pasar por el dueño o el titular del derecho real y me transfirió el derecho real, que en realidad no podía transferirlo porque no era el que podía transferir el derecho real. Pero resulta que todo el ardid por el cual se hizo pasar por el dueño y demás fue de tal magnitud que yo jamás podría haber conocido que esa persona no podía transmitirme el derecho real, en consecuencia no podía transmitirme la posesión. ¿Sí? Yo no conozco, ni pude haber conocido de que carecía del derecho de poder ser el poseedor legítimo de la cosa. Entonces me persuado de que soy absolutamente de buena fe y que soy realmente el poseedor de la cosa. Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan que hay una categoría de título, que es el título putativo, que es un título que reviste todas las formalidades que requiere la ley, pero resulta que hay un error de hecho en la cosa? En lugar de meterme en el terreno que compré, me metí en el terreno de al lado. ¿Sí? Es un error de hecho esencial, pero ¿yo tengo título? No. ¿Voy a ser un poseedor de eso que me metí legítimo? No, pero resulta que soy de buena fe, porque yo realmente estaba persuadido de mi legitimidad. Tenía la creencia, sin duda alguna, de que yo era el exclusivo señor de la cosa. ¿Sí? Eso cuando yo tengo un título sobre el lote 1 y resulta que como es una manzana sin marcar, me equivoco, porque me lo marcan, porque me lo dicen, este es su lote de terreno, y me meto en ese lote, y vivo, construyo y todo en ese lote, no tengo título, no soy un poseedor legítimo porque sobre ese inmueble no tengo un título suficiente, pero soy de buena fe, porque era imposible de que yo conociera que carecía del derecho sobre esa cosa. Ese es el típico ejemplo del título del caso de buena fe por error excusable. Disculpe, ¿este podría ser el título putativo o no? Y sí, acabo de decir, es el típico ejemplo. No lo escuché, por eso, no escuché. El típico ejemplo, el típico ejemplo de que cuando soy un poseedor de buena fe, pero ilegítimo, es el caso del título putativo.
porque tengo un título sobre un inmueble y resulta que me meto en otro, y entonces soy de buena fe, porque yo me persuadí de mi legitimidad y no tenía forma de saber o de poder determinar que no estaba ejerciendo la posesión sobre el inmueble sobre el que tengo título. O sea, el poseedor con título putativo es un poseedor de buena fe. Ilegítimo, pero de buena fe. Y siempre recuerden que la buena fe se presume. Lo que yo tengo que determinar, en el 1919 me dice que la buena fe se presume, pero puede haber casos de mala fe. En los casos estos que enumera el 1919, esa presunción de buena fe se cae y se me va a considerar de mala fe. Cuando el título es de nulidad manifiesta, me dice, la nulidad puede devenir de la forma o puede devenir del contenido, ¿sí? La forma es porque ustedes recuerden que cuando yo adquiero derechos reales sobre inmuebles, la forma es la escritura pública. O sea, el título causal se le suma a la escritura pública como título formal. Cuando carece de la forma escritura pública es una nulidad manifiesta, ¿sí? O supóngase, que es el ejemplo más burdo que se puede dar, cuando el que me está transfiriendo el dominio es abiertamente un menor de edad y no puede transmitir, ¿sí? Porque carece de capacidad. Y eso y que sea manifiesta. No que requiere una investigación para ver si no, resulta que tenía... No, tiene que ser absolutamente manifiesta. El B es muy claro, que es cuando me dice, cuando se adquiere persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medio para adquirirlas. Este es el típico ejemplo. No se da tanto en los inmuebles, pero se da mucho en los muebles. Cuando yo adquiero cosas, el Código de Deberes además me hablaba que era por un precio excesivamente bajo. Acá no está esta condición en el 1919, pero es cuando yo compro cosas a personas donde no lo compro en un negocio que habitualmente venda esas cosas, ¿sí? Se le puede sumar como un aditamento que no está ahora estipulado, pero que me lo vende relativamente barato, y yo me doy cuenta que esa persona no tiene plata para comprar el auto que me está vendiendo, ¿sí? Y no lo estoy comprando en una casa que vende autos, normalmente, usados, nuevos o lo que sea, sino en la puerta de una casa. Y resulta que la casa no es para tener un Audi. O sea, vos cuando tenés un Audi, en general tu casa es una casa para tener Audi, o Mercedes-Benz, o Lamborghini. No, entonces, o cuando uno compra, vieron que ahora se usa, o por lo menos es muy común, ver que te venden jabón para lavar la ropa, el Ariel o cosas por estilo, en los cruces de rutas. Entonces vas por la ruta y hay un señor con una chatita vendiéndote Ariel, ¿no? Con suavizante, qué sé yo, que te sale el bidón de 5 litros, que te sale 500 mangos, te lo vende a 120. Y la verdad es que comprar jabón para lavar la ropa al costado de la ruta no es muy común, ¿sí? Los señores que le están vendiendo en la chita no son gente que normalmente venda jabones para lavar la ropa. Y tiene la chatita llena de bidones de Ariel. Motivo por el... No quiero hacer una propaganda de Ariel, viste que se dice, hoy dije la marca, qué horror. Y entonces yo no sé si ese señor tiene la plata como para comprar semejante cantidad de bidones de Ariel. Cuando vos comprás, hubo una época donde salían publicaciones en Facebook donde te vendían televisores, creo que fue justo antes de uno de los mundiales, que vos te podías comprar un televisor de 50 pulgadas que salía, no sé, en esa época, era como si te dijera, salía 10 lucas, y vos lo llamabas, el señor te lo vendía a 5,
Pero no ibas a buscarlo a una casa de artículos de electrodomésticos, sino que tenías que encontrarte con el señor en una estación de servicio que quedaba, qué sé yo, pasando Balcarce más o menos, y que entonces vos ibas hasta allá y el señor de una camioneta o de donde fuera te llevaba a la parte de atrás de la estación de servicio y sacaba el televisor y te lo daba. Sí, convengamos que no es muy común adquirir las cosas de esa manera. Son todos ejemplos en donde yo no puedo alegar buena fe. Por eso se presume la mala fe. Yo no puedo alegar de que no conocía, que las escrituras tienen una forma determinada, o que si me lo vende un chico de 5 años es obvio que, y sin autorización judicial, y cosas por estilo, es obvio que no, porque los errores de derecho no se excusan. Es obvio que si yo compro estas cosas de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Cuando me vienen a reivindicar la cosa, yo no voy a poder decir, yo era de buena fe. No, no eras de buena fe. Sos un poseedor ilegítimo de mala fe. ¿Sí? Ya está. O cuando resulta que la adquisición recae sobre ganado marcado, señalado, y el diseño fue registrado por otra persona. Si yo me compro vacas y tengo las vacas y resulta que el que me las está vendiendo no es el que tiene a su nombre la marca de la vaca, ¿por qué? ¿Qué se presume tanto en los autos, en los televisores, en el Ariel o en el ganado marcado señalado, ¿no? Cuando yo lo quiero de esa forma. ¿Por qué se presume la mala fe? Porque se considera que esa persona se hizo de esas cosas que está transfiriendo, despojando a otra persona, al verdadero poseedor, y convirtiéndose en poseedor, de donde no había llegado a tener la cosa que está transfiriendo de una manera legítima, él ya era un poseedor ilegítimo. Y además de ser un poseedor ilegítimo, posiblemente haya sido de mala fe y de mala fe viciosa, que es lo peor que te puede pasar en la vida, que tengas mala fe viciosa, que vamos a ver cómo se constituye. Entonces, en estos casos, vos considerás que estas cosas, ¿qué fueron? Robadas. Y cuando vos le robás a alguien, lo estás despojando. Hay una desposesión en el robo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos bien? Sí. Entonces, el 1920, que en realidad para mí tendría que haber estado antes, es el que me dice, ¿esta buena o mala fe? ¿Cuándo se determina? Al comienzo de la relación de poder. ¿Sí? En virtud, como les dije, yo voy a categorizar a la posesión de acuerdo a la forma en que la haya adquirido. Entonces, cuando la adquirí, en el comienzo de esa relación de poder, se va a determinar de la forma en que la adquirí, si soy legítima o ilegítima, si soy de mala fe o soy de buena fe, y si tengo vicios o no tengo vicios, como después me dice en 1921. Ahora, esa determinación que a mí se me da sobre la categoría que tengo en mi relación de poder va a permanecer invariable mientras no se produzca una nueva adquisición. ¿Sí? Supónganse que yo entré en la cosa en forma, soy poseedor, comencé mi relación de poder de una manera ilegítima. No soy la titular del derecho real, tenga buena fe o mala fe. ¿Cómo termino yo con eso? ¿Cómo termino yo con esta relación que tengo de ser una ilegítima de mala fe? ¿Sí? Bueno, porque después voy y la adquiero en forma legítima, voy y la compro, voy y me constituyo. El derecho real constituye el derecho real de acuerdo a las disposiciones del código y paso a ser un poseedor legítimo. Esa es la única manera en la cual yo voy a cambiar la calidad de la posesión que adquirí al momento en que comencé la relación de poder. Ahora, me puede pasar que yo haya sido de buena fe y me convierta de mala fe. Que yo haya entrado persuadido de mi legitimidad, pero ¿qué ocurre? Yo soy un ilegítimo de buena fe, pero no soy el titular de un derecho real. Entonces puede ser que me demanden para la devolución de la cosa.
el que es el verdadero poseedor me demande y me dice, usted no es el titulado de un derecho real sobre esta cosa, así y yo sí, entonces lo demando. Y vos dirás, pero yo tenía buena fe, yo me estaba persuadido de mi legitimidad. Sí, pero yo ya te hice entrar en duda. Cuando yo te presento y te notifico la demanda de que yo opino que tengo mejor derecho que vos, ahí te metí la duda y en consecuencia por eso vuelve el concepto de Vélez. Ya no puedo creer sin duda alguna de que soy el exclusivo señor de la cosa, porque alguien me lo está discutiendo, alguien me dice, no es tan así como vos crees, vamos a discutirlo en juicio. Por eso el 1920, en el último párrafo, sin mayores explicaciones, me dice, no siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mala fe, se debe estar al día de la citación de juicio. O sea, que queda como principio que siempre que a mí me notifican, yo soy el poseedor de una cosa y soy de buena fe. Y a partir del momento en que me notifican de que alguien se considere con mejor derecho que el mío, ahí comienzo a ser de mala fe. ¿Por qué? Porque dejo de estar persuadido de mi legitimidad, de acuerdo a lo que dice hoy, o ya dudo en ser el exclusivo señor de la cosa. ¿Sí? Está la creencia con una falla. Profe, ¿cuánto tiempo tiene el legítimo dueño de la cosa para ponernos en duda? Depende de si hablamos de una defensa posesoria o si hablamos de una acción real. Las acciones reales tienen la prescripción de todas las acciones en este momento, que son 5 años. Y una acción posesoria es 1 año. Buenísimo, gracias. Esos son los periodos de prescripción de las defensas de las acciones. El artículo 1921 es el que me habla sobre la posesión viciosa. Dijimos entonces, ¿se acuerdan? Que yo podía ser, hola, buen día, yo podía ser un poseedor ilegítimo, de mala fe, no vicioso o vicioso. ¿Sí? El 1921 me dice cuándo soy vicioso. Yo puedo llegar a entrar en relación con la cosa de tal manera o de tal forma que me convierte en un poseedor de mala fe vicioso. Yo puedo ser de mala fe no vicioso porque no entré en relación con la cosa mueble o inmueble por ninguno de estos vicios, con ninguno de estos vicios. Ahí voy a ser un poseedor ilegítimo de mala fe no viciosa. Pero si yo entro en relación con la cosa, de la cual me considero poseedor, con acciones que signifiquen alguno de estos vicios, me convierto en un poseedor de mala fe vicioso. Y este cuadro se me abre en que yo voy a tener vicios para las cosas muebles y para las cosas inmuebles. En realidad son los mismos vicios. Lo que pasa es que cambian de nombre si son producidos para adquirir la posesión de cosas muebles o para adquirir la posesión de cosas inmuebles. Siempre que se produce alguno de estos vicios, no ha habido bilateralidad en la adquisición de la posesión. La persona, tanto en los casos de muebles como inmuebles, ha llegado de una forma unilateral a ser poseedor de la cosa, a considerarse poseedor de la cosa. En los casos de muebles, me dice el artículo, son los casos de hurto, estafa y abuso de confianza. Y en los casos de inmuebles, violencia, clandestinidad y abuso de confianza. Ahora bien, fíjense, el hurto en el caso de los muebles y la violencia en el caso de los inmuebles son conceptos que van casi de la mano. ¿Por qué? Porque en el caso del hurto, entiéndase por hurto, robo también, es el típico, vamos a ser muy vulgares, el típico choreo. Chicos, cuando ustedes van por la calle y vienen los motochorros y le arrancan la cartera a las mujeres, ¿no?
¿El motochorro se convierte en un poseedor? Sí. ¿Y cómo llegó a tener la relación con la cartera? A través del hurto. Hubo un desapoderamiento. Me sacaron la cartera, gritás vos, me afanaron la cartera. Y una serie de improperios y cosas por el estilo. Y el otro llegó a ser poseedor, te despojó. O sea, la acción fue exitosa para poder hacerse como poseedor de ella, ¿sí? Y lo que produjo en vos fue un desapoderamiento y él adquirió la posesión y se convierte en un poseedor de mala fe, vicioso por el vicio de hurto, ¿sí? O de robo. El hurto generalmente cuando vos los ves como delitos del derecho penal, en el hurto no hay violencia y en el robo hay violencia. Esa es la diferencia desde un punto de vista penal entre el hurto o el robo, ¿sí? Desde un punto de vista civil, el vicio para adquirir la posesión en forma viciosa de los muebles es el hurto, el choreo. No hay otra forma de decirlo. La segunda causal de un vicio es la estafa, que va de la mano un poco con la clandestinidad. Y es cuando la persona logró el cometido del despojo, de sacarme la cosa, de que yo era la poseedora y ahora va a ser la poseedora de él, a través de estafas, a través de mentiras, a través de engaños, ¿sí? El típico ejemplo de este momento es cuando le hacen el cuento del tío a los viejos y les dicen, me dijo su nieto, oh, la abuela, va a ir mi amigo Juancito, entregale los $. Entonces va, hola, soy Juancito, ay, sos el amigo de mi nieto, sí, ¿qué tal? Que esto, que lo otro, y la persona le entrega voluntariamente la plata. Es muy común, todos conocemos o tenemos parientes o parientes de amigos o demás que han hecho esto o que fueron objeto de este tipo de engaños, de estafas, y en donde, claro, no hay un hurto porque no te lo sacaron contra tu voluntad, vos lo entregaste, pero lo entregaste, ¿sí? Engañado, con estafa. Chicos, cuando yo comparto pantalla no puedo ver los chateos. Entonces yo veo que hay un chat, pero no lo puedo ver hasta que dejo de compartir pantalla. Así que si lo que quieren es preguntar algo importante, recuerden lo que les dije en un principio. Levanten el cierre del micrófono y pregúntenme, porque tampoco los veo, porque como tengo compartido pantalla, no veo todas, sino que voy pasando, pero a veces justo ustedes levantaron la pantalla cuando yo no lo vi. Así que les pido esto, recuerden eso, porque yo veo que me ponen chateos, pero hasta que dejo de compartir pantalla, que es al final de la clase, no puedo ver lo que preguntaron. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? Luciana Fernández, yo no sé si está muy complicada o demasiado dormida, porque se agarra la cabeza como diciendo, ¿de qué me hablan? Por favor. Es lindo, este tema a mí siempre me gustó. Porque es como de todos los días. ¿A quién no lo chorearon o tienen a alguien de que le robaron una cosa mueble? ¿No? Las estafas, o sea, vos, es un engaño, vos vas y lo entregás re contenta, resulta que te hicieron el recontracuento del tío. ¿Sí? Y el abuso de confianza, nos vamos al 1915, que vimos recién, la interversión de título. ¿Qué les dije? ¿Qué ejemplo les di? Nadie puede por sí mismo y por el transcurso del tiempo, yo les digo el artículo viejo porque soy vieja, cambiar la causa de su posesión. Entonces, ¿qué? Yo era un tenedor y la cambio a ser poseedor. Los tenedores, recuerden que cuando categorizamos en las relaciones de poder, dijimos que el tenedor siempre tiene la obligación de devolver la cosa. El tenedor que reconoce en otro la posesión y que, como dijimos, generalmente están unidos por un contrato, ¿sí? En algún momento tiene que devolver la cosa, ya sea porque se le vence el plazo, ya sea porque habíamos quedado que cuando ocurriera algún evento lo tenía que devolver, o simplemente porque habíamos convenido de que cuando el poseedor me lo pidiera, yo devuelvo la cosa. Si yo me convierto en poseedor, si yo solo cambio la causa de mi posesión y dejo de ser tenedor para pasar a ser poseedor, ¿qué me ocurre? ¿Voy a devolverla
No, porque ahora soy el poseedor. Entonces, ¿qué hice? Abusé de la confianza. Abusé de la confianza que me unía a mi poseedor, porque yo era el representante de la posesión de él. Y lo que hice al cambiar la causa de mi posesión es romper ese vínculo de confianza que había entre el poseedor y el tenedor. Yo rompí ese vínculo y me convertí en un poseedor vicioso, en un poseedor ilegítimo, de mala fe y vicioso, ya sea tanto en muebles como en inmuebles, por el vicio de abuso de confianza. El intervertir el título me causa esa... El intervertir el título me causa ese efecto, en convertirme en un poseedor vicioso, por el vicio de abuso de confianza. ¿Sí? Fíjense lo que es la consecuencia que tiene haber sido un tenedor que intervertió el título, ¿no? Abusó de la confianza que lo unía con su representado en la posesión. Cuando nos vamos a los inmuebles, nos encontramos que los vicios de los inmuebles son violencia, clandestinidad y abuso de confianza. La violencia, que sería el paralelo al hurto, es sobre inmuebles. Y la violencia sobre inmuebles es, en general, lo que todos vemos como... Profesora, ¿me Sí, puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Cuando usted dijo recién intervención del título, ¿se refirió solamente al caso de abuso de confianza o en los otros casos donde la persona en forma unilateral pasa a ser poseedor, ya no sería intervención del título en el caso de hurto y estafa, por ejemplo? No, no es intervención de título. Porque yo cuando, a ver, hurto, ¿qué ejemplo te di? El del motochorro. Que ahí unilateralmente pasa a ser poseedor. Exacto, unilateralmente yo voy, te arranco, te robo, dame el celular o te Claro, quemo. pero no eras tenedor en principio. No entonces eras tenedor en cambiaste el principio. título porque No, eras vos sos nada. exactamente, vos eras un chorro que iba caminando por la calle y te gustó el celular o las zapatillas del que venía caminando enfrente. Vos no tenías una relación con la cosa antes, sino que lo que hiciste fue desapoderar por hurto, robándola a la cosa mueble que tenía la otra persona, la zapatilla, el celular, la cartera, ¿sí? Cuando vos Bien. cometés una estafa que le decís lo del cuento del tío, tampoco tenías una relación antes con la cosa, ya sea dinero, sean otro tipo de cosas Está bien, muebles. está No, bien. por eso no hay interversión de título, es como obvio, porque lo que yo estoy diciendo, la intervención de título por eso es otro vicio, por eso es el vicio de abuso de confianza. Porque yo, en el caso de abuso de confianza, lo que tenía era una relación de representante de la posesión de otra persona. Era un tenedor. Y lo que hice, como me dice en 1915, que me lo prohíbe, me dice, nadie puede por sí mismo. Y además en el segundo párrafo me está diciendo que no puedo hacer eso. No puedo cambiar la causa. Entonces, cuando lo hago, a pesar de todo lo que me dicen, lo desapodero al otro y me convierto en un poseedor vicioso de mala fe. De mala fe vicioso, perdón, por el vicio de abuso de confianza. Pero tengan presente que en los casos de abuso de confianza, lo que hay siempre antes, como bien dijo la compañera de ustedes, es una relación anterior con la cosa. Mientras que en el hurto, en la estafa y en el caso de los inmuebles, en los casos de violencia o clandestinidad, no tenía esa relación con la cosa anterior. ¿Sí? No tenía la obligación de devolver y no lo hice. Y además realicé actos exteriores. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, lo entendí, ahora sí. Bien. Ahora bien, ¿ven? En la intervención me dice, se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen el efecto. Entonces ahí, cuando hago eso, el otro la pierde y yo la adquiero, pero resulta que me convierto en un poseedor vicioso y de mala fe. La violencia, como vicio de la posesión, estaba muy, muy, muy bien categorizada en el Código de Vélez,
porque me hablaba del vicio de violencia como el vicio existente, y en las notas me lo categorizaba muy bien. Porque hay violencia no solamente cuando se realizan actos violentos para echar a una persona del inmueble, ¿sí? Sino que también hay violencia cuando yo amenazo de que si no se retiran se les va a producir un daño, ¿sí? O cuando para entrar en un lugar, aunque que no esté habitado, utilizo la violencia. Rompo cerraduras, rompo puertas, rompo ventanas, rompo alambrados, ¿sí? Porque tanto la puerta como la ventana como los alambrados están puestos a los efectos de la seguridad del inmueble, ¿sí? Como para protección del inmueble. Y si yo lo que produzco es un acto de rotura de ellos, estoy produciendo un acto violento, ¿sí? Entonces, la violencia no existe solamente cuando yo agarro a la persona y la saco a patadas del inmueble. Es una violencia física, ¿sí? Pero también hay violencia cuando he utilizado amenazas, ciertas y verdaderas, en definitiva, que van desde amenazarte con revólveres o con armas de fuego, a llamarte por teléfono y amenazarte de muerte, a venir con una horda de personas y vos pretendés defender y esa horda de personas sobrepasa tus actos de defensa. Son todos actos que producen que el que adquiere la posesión de esa manera, el que utiliza la violencia para poder entrar en posesión de la cosa, se convierte en un poseedor ilegítimo de mala fe viciosa por el vicio de violencia. Y vuelvo a repetir, la violencia, y esto ya está sobreentendido, porque uno de los grandes problemas había. Fíjense que tanto en el caso del hurto, como en el caso de la estafa, como en el caso de la violencia que vimos hasta ahora, son todos casos que rozan los delitos penales, ¿sí? Yo acá tenía que tener a un penalista a quien respeto mucho para que nos dé una clase de esto. Yo soy una abogada vieja y hay veces que hay muchos colegas que no les tengo mucho respeto y a otros que sí. Y hay ciertos colegas penales a los que le tengo muchísimo respeto. Y ya estoy viendo a la hija que tengo el honor de cursar, de que ella curse conmigo. Para mí se convirtió, mi compañero de facultad, en uno de los mejores penalistas. A ustedes les va a pasar lo mismo cuando pase un montón de tiempo y terminen viendo que gente que ustedes conocen de toda la vida y lo conocen de muy joven y viste, sí que tienen recuerdos de salidas y de asados y de un montón de cosas y que siempre tienen de golpe, pero resulta que era inteligente además de ser... me pasa con jueces, me pasa con abogados, a ustedes les va a pasar lo mismo. Y otros que no pueden creer, llegó a juez, van a decir, porque les va a pasar, les va a pasar. Bien, ¿por qué les decía esto? Que le citaría a Marcelo para que me redondee esto. Porque cuando hay hurto, cuando hay estafa y cuando hay violencia, por eso toda vez que hay una toma, todo el mundo va corriendo y quiere hacer la denuncia del delito penal. Lo mismo que con el hurto, lo mismo que con la estafa. Porque son delitos penales, pero también configuran toda una acciones de tipo civil para poder recuperar la posesión de la que fueron despojados en virtud del hurto, de la estafa, de la violencia. O sea que cada vez que se produce alguno de estos actos, que otra persona me despojó y adquirió unilateralmente la posesión, nosotros podemos defendernos, porque no es que no podamos defendernos, el otro es un poseedor ilegítimo de mala fe vicioso, que es lo peor que podés ser como poseedor. Sos poseedor, sí, pero sos un asco de poseedor, en definitiva, porque sos vicioso, tenés un vicio y podés recuperar a través de ellos. Y vos optás qué haces. Si vas por la vía penal, porque cometieron delito, o vas por la vía civil. Lo que pasa es que podés ir por las dos vías, porque por un lado cometieron el delito y por otro lado lograron el despojo.
Generalmente, porque por la comisión del delito lo que tienen que tener es una pena por haber cometido un delito, ya sea de hurto, de estafa, de usurpación, que es el delito, así se llama el delito de despojo de una cosa inmueble. Sí, cometieron un delito, pero a su vez yo puedo recuperar la cosa a través de una acción civil. No necesariamente, sí o sí, a través de la acción penal. Porque yo separo que una cosa es cometer el delito penal, que es una conducta punible, por el cual el Estado ha determinado que esas conductas punibles merecen ser penadas. Y por otro lado, es que el daño que produjeron, que fue el despojo, la desposesión, como se dice ahora, de la cosa, pueda ser recuperada. O sea que no necesariamente tengo que ir solo por el delito, por el juicio penal o por la confección del delito, sino que también, si quiero, puedo ir por la vía civil, en las defensas de la posesión que tengo, que son las acciones posesorias, y después la defensa que tengo de la existencia del derecho real, que son las acciones reales. Pero las acciones posesorias, que son las que surgen de la posesión exclusivamente, son perfectamente ejercitables a pesar de que se haya cometido un delito. No tengo por qué esperar a que determinen si hubo o no hubo robo, si hubo hurto, si hubo estafa, sino que yo, si puedo recuperar la posesión de esas cosas a través de las vías civiles. Eso es lo que siempre me interesa que quede en la cabeza. Porque desde un entendimiento, para la gente obviamente es mucho más efectista ir por el delito penal, porque la gente tiene mucho, cuando sos despojado, no sé si alguna vez le robaron, pero cuando te despojan de la cosa, cuando te desposeen de la cosa, estás muy enojado con el que cometió el hecho. Entonces no entras a pensar, el señor se ha convertido en un poseedor de mis zapatillas de mala fe, ilegítimo, de mala fe, vicioso. O sea, en realidad nunca escuché que a un ladrón le gritaran poseedor ilegítimo de mala fe, vicioso. Devuélvame las cosas, porque realmente pareces un idiota gritando eso, cuando en realidad eso es el chorro. ¿No? El chorro es eso. Por ahí si le gritamos eso, el tipo se siente tan sorprendido que nos termina mirando, en lugar de gritarle barbaridades, malas palabras o como un ataque de educación chorro. Ladrón, ladrón. Le podemos gritar eso. Usted es un poseedor ilegítimo de mala fe vicioso. Por el vicio de hurto. Pero, entonces, claro, produce en vos semejante shock, esa desposesión, que lo que querés es, además de que te lo devuelva, de que el delito sea, o sea, se demuestra el delito y el señor le caiga todo el peso de la ley, como dicen, para hacer frases hechas. ¿Sí? La clandestinidad es un vicio para adquirir la posesión de los inmuebles que es muy difícil de determinar. La estafa es simple, porque es sobre muebles. En la clandestinidad, lo que hay es que esa persona que quería despojarte, lo hace no de una forma abierta como el violento que te amenaza, si no te rajás te voy a matar, ¿sí? O que te rompe la puerta a patadas y entra, o que vienen con cosas, track, rompen los alambrados y entran 3.000 familias. Lo que ocurre en la clandestinidad es que te hace todo de una manera escondida, de una manera subrepticia, de una manera clandestina, donde desde siempre esa persona tuvo la intención de desposeerte, pero lo fue haciendo de una forma que vos no te diste cuenta hasta que un día lo hizo público y estabas desposeída. Es un vicio muy difícil de categorizar, el de la clandestinidad. El ejemplo que daba Vélez en el código era como que alguien realizaba trabajos subterráneos o de noche y un día, ¡op!, te había despojado de la cosa. Con lo cual vos te imaginabas que el señor era como un topo
que había hecho como túneles y un día salía y decía, ¡ay, soy el poseedor! Era como estúpido. Entonces, en realidad, la doctrina o la jurisprudencia ha categorizado la clandestinidad como justamente actos que va realizando el que te quiere despojar, que no son totalmente claros, que son actos de tipo equívoco, cuando en realidad lo que pretendían era despojarte de la cosa. Y el abuso de confianza es el mismo. Vos eras el comodatario, eras el locatario, tenías obligación de devolver la cosa, ya tenías una relación directa a inmediata con la cosa, pero como tenedor, y decidiste cambiar sola la causa de tu posesión y te convertiste en un poseedor vicioso por el uso de abuso de confianza, porque no vas a devolver la casa, sino que te quedás, no la devolvés y además tenés animus domini. Te considerás el único y exclusivo señor de la cosa. Esto es clasificación de la posesión y esto suele ser pregunta de examen. Por eso me detuve tanto en hablar de la posesión, en hablar de los vicios y demás. Ustedes lo ven, ustedes lo leen, después si quieren la clase que viene lo repasamos o lo volvemos a ver. Es un tema realmente bastante interesante. Cuando yo adquiero la posesión, recuerden que los modos de adquirir la posesión, cuando lo que lo voy a adquirir es legítima, cuando lo que quiero es adquirir una posesión legítima, de acuerdo a las disposiciones del código, voy a tener, era muy claro en el código de Vélez. Vélez me decía que hay dos formas de adquirir la posesión. Unilateral, que sería la aprehensión, que es de adquirir las cosas que no tiene nadie, como por ejemplo los peces, y otro modo unilateral que era la ocupación. O sea, adquirir la posesión de cosas que si son de alguien, tiene dueño, tiene una contradictoriedad, y la forma bilateral típica de adquirir la posesión, que es la tradición. Y en la tradición lo que tengo es el consentimiento del otro. Ahora lo vamos a ver bien. En el Código Civil y Comercial cambian los nombres de las cosas, pero para el caso es lo mismo. Cuando la cosa, me dice el código, no es poseída por otro, lo que se llama apoderamiento en nuestro código actual. Es un caso de apoderamiento. Y es cuando me apropio o lo ocupo, de acuerdo si es mueble o inmueble. Pero cuando la cosa es poseída por otro, puede ser contra la voluntad, que ahí tengo el desapoderamiento, o con su voluntad, o sea, con la conformidad de la persona, con lo cual lo que tengo es la tradición, y excepciones de la traditio Bredi-Manu del constituto posesorio. Sí. Pensé que me querían preguntar. Entonces, nosotros ahora pasamos no a clasificar los modos de adquirir por si eran unilaterales o bilaterales, o sea, por las personas que lo hacían, sino por las cosas. Porque ahora cuando la cosa no es poseída por otro, se llama apoderamiento, y puede ser apropiarte cuando es una cosa mueble o ocuparla cuando es una cosa inmueble. Cuando la cosa es poseída por otro, si es contra la voluntad se llama desapoderamiento, y cuando es con su conformidad es la tradición. Vamos a tener en definitiva la tradición de la cosa. Ahora bien, el 1924 es el que me habla de la tradición, y me dice que hay tradición cuando una parte entrega la cosa a otro que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe o de recibirla. O sea, la tradición en nuestro sistema, como les dije la otra vez, sigue teniendo el mismo concepto que tenía en Roma hace 2500 años. Es la entrega de una cosa a otra que la recibe y que tiene que ser actos materiales de por lo menos una de las partes, me dice la ley.
Ahora, cuando me van a hacer tradición de la cosa, el 1926, es muy importante lo que me dice, ojo, cuidado. Cuando me van a hacer tradición de la cosa debe estar libre de toda relación excluyente, no debe mediar oposición alguna. Esto es de que cuando a mí me van a entregar la posesión de una cosa, o la tenencia, porque la tradición sirve para entregar la posesión y para entregar la tenencia, se dice que tiene que haber, esto es la posesio vacua del derecho romano. O sea, se llama relación de poder vacua, porque vieron que ahora todo es relación de poder. Entonces, vacua significa vacía. Vacua es vacía. No puede haber, me decía Vélez antes, contradictor alguno. Esa es la posesión vacua. O sea, es libre de toda relación excluyente y no debe mediar oposición alguna, me dicen ahora. Es decir, no tiene que haber otro que me diga, esto es mío, no lo podés entregar. ¿Sí? No tiene que haber otra persona para que se niegue a que se entregue tanto la posesión como la tenencia. Porque siempre tiene que estar vacía de otra persona que opine tener también derecho sobre la cosa. Eso es la posesión vacía o la posesión vacua, que me pide el 1926. Ahora, cuando yo me pongo a analizar la tradición, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 750, me dice, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Estas disposiciones legales en contrario son las excepciones a la tradición, que son la traditio prima y el constituto posesorio. El 750 del Código Civil y Comercial es el paralelo del 577 del Código Civil. Es el paralelo que me decía, el 577 me decía, antes de la tradición de la cosa no existe ningún derecho real. Entonces eso, lo cambiaron, lo modernizaron y le pusieron, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición. Para el caso es lo mismo. Por eso es que la tradición, ya lo vimos, es el modo que me habla en 1892, el modo suficiente para adquirir el derecho real, que surge del 750 de 1892 en nuestra regulación. Ahora bien, el 1923, que me habla de los modos de adquirir, en definitiva, las relaciones de poder, cuando dijimos entonces que lo que va a haber es un modo bilateral y que lo que voy a adquirir es la posesión de una cosa que está poseída por otro, pero que hay consentimiento en entregar la posesión de esa cosa, en hacer la tradición, puede tener entonces estos modos de que no sea necesaria. Estos modos que están especificados en el 923 y que dijimos en el FT50 que siempre se necesita la tradición para adquirir el derecho real, excepto en disposición legal en contrario. El 1892, que también me dice que siempre tiene que haber tradición, excepto, me lo dice de una forma muy parecida a lo que me dice el 923, ¿sí? Que es las excepciones a la tradición. Las excepciones a la tradición, que acá están explicadas, tienen dos nombres que vienen, como verán, desde el derecho romano, que son la traditio breve manu y el constituto posesorio. La traditio breve manu, lo que yo hago es subir de categoría. Subo de tenedor a poseedor. Y acá no hay interversión de título. ¿Por qué no hay interversión de título? Porque hay un acuerdo. No es por la mera voluntad ni es por el transcurso del tiempo, sino que hay un acuerdo entre el anterior poseedor y el nuevo poseedor, ¿sí? Hay un acuerdo entre el que era tenedor y el que es poseedor para que ese tenedor suba de categoría y cambie y no se convierta en un poseedor ilegítimo, ¿sí? Por el vicio de abuso de confianza, porque hay un acuerdo entre ellos. Fíjense que en 1923 y también en 1892 me dicen, no es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste pasa la posesión a quien la tenía a su nombre. ¿Sí? Esto que parece un trambalenguas en realidad es muy simple. Yo soy un tenedor y el que yo le reconocía la posesión me
permite ahora, por un acuerdo que tuvimos, ser el poseedor de la cosa. El típico ejemplo es: yo soy un locatario y adquiero el inmueble, entonces paso de ser tenedor a ser poseedor, porque voy a ser el titular de un derecho real constituido de acuerdo a disposiciones del código, motivo por el cual me voy a convertir en un poseedor legítimo. Ahora, para que no me digan que fue una simulación y que estoy mintiendo y que en realidad yo lo inventé y el otro no me pasó, no me permitió convertirme en un poseedor sin que sea intervención de título, tengo que tener documentación. Yo tengo que probar esto, es conveniente esto con documentación. Hay que rescindir el contrato de locación y luego realizar el título suficiente. ¿Qué va a pasar? Esto va a pasar así. Posiblemente cuando yo adquiero en el contrato de compraventa hecho por escritura pública, lo que va a decir es que yo ya estaba en relación con la cosa como tenedor por haber sido locador o por haber sido comodatario o lo que fuera, y que por eso no se me hace la tradición de la cosa, porque existe una excepción de la tradición determinada por los artículos 1892 y 1923 del Código Civil y Comercial. Cuando ocurre esto, lo mismo va a pasar en el constituto posesorio. Cuando ocurre esto, es conveniente que en el título, en virtud del cual yo voy a adquirir esta nueva categoría de relación con la cosa, se diga. Porque en los títulos, cuando nosotros estamos haciendo el contrato de compra-venta, en las escrituras generalmente dice, porque yo estoy haciendo el título causal, ¿sí? Con la forma determinada, o sea, estoy conformando el título suficiente. Para ser titular del derecho real me falta el modo, entonces hacemos una mención en la cual lo que se dice es, el vendedor dice que ya hizo tradición de la cosa y el comprador dice que ya está en tradición de la cosa. A pesar de que lo vimos, las meras declaraciones no bastan. Tiene que estar el hecho de la posesión, tiene que haber sido entregado por un hecho. Estas declaraciones sirven en definitiva a la prueba, entre otros elementos, de que la posesión fue entregada. Entonces, cuando no va a haber tradición, porque estamos ante un caso de traditio breve manu o de constituto posesorio, es conveniente que en el título se diga por qué no hay tradición con hechos, con los actos materiales que requiere la tradición. ¿Sí? ¿Fui clara? Más o menos. El otro caso que me menciona el artículo, los dos artículos de traditio breve manu, es cuando el que poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro propietario, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor. Esto es, yo alquilo una casa y el que era mi locador me dice, la vendí, ahora tenés que pagarle el alquiler a Pedro, porque yo la vendí. ¿Sí? En este caso, lo que la ley está diciendo, no tiene que haber el juego de decir, bueno, se le hace la tradición, vos locador andate. Ahora se le hace la tradición al nuevo adquirente y el nuevo adquirente te entrega a vos como locatario la tradición. No, listos, me quedo ahí y lo único que me dicen es, no es más porque recuerden que la tradición también sirve para adquirir la tenencia. Ahora, el otro caso de excepción es el constituto posesorio. En el constituto posesorio yo bajo de categoría. De ser un poseedor me convierto en un tenedor. Entonces el artículo me dice, tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose el representante del nuevo poseedor. El ejemplo típico de esto es cuando yo vendo el inmueble, pero me sigo quedando en él como locatario o como comodatario. Es muy común, pero mucho más común de lo que se creen, de que yo vendo el inmueble, pero resulta que me dejan quedarme 2 meses hasta que consiga comprar otra cosa, o 1 mes para que me mude, o 1 semana para que me mude. Es algo muy común, ¿no?
generalmente lo que ocurre es que se hace la tradición de la cosa, el señor se va y entra el nuevo adquirente. Pero puede pasar por distintas circunstancias, o porque en realidad la vendo porque necesito hacerme plata, pero el otro hizo una inversión y me la va a alquilar, ¿sí? En donde yo sigo teniendo una relación de poder con la cosa, pero ya no considerándome el único y exclusivo señor de la cosa, sino reconociendo en otro la posesión, y ese otro es la persona a quien yo le he transmitido, en definitiva, la posesión. Entonces, es una excepción porque no tenemos que hacer todo el acto material de yo salir del inmueble, el otro entrar en el inmueble, o sea, estos actos materiales que me pide en definitiva la ley, y para después, nuevamente, el otro me dice, bueno, ahora entra, pero entra como locador, entra como tenedor de la cosa. Entonces, por eso es una de las excepciones. Y aquí también es necesario y conveniente, a los efectos de la prueba, que se diga específicamente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y que además haya un contrato de locación o de comodato o de lo que fuera que justifique la relación de tenencia de el antiguo poseedor que ahora bajó de categoría y se quede como tenedor, ¿sí? Es sobre todo los efectos de la prueba, para que no haya problemas con los terceros con respecto a cuál es la calidad de esa persona con respecto a la cosa, y para poder el nuevo poseedor o el viejo tenedor o lo que sea, poder resguardarse de cualquier problema. Ahora bien, la tradición en sí es un acto jurídico, no es un hecho, es un acto jurídico. Es un acto jurídico bilateral, real, voluntario y lícito. Esta es la categorización, en definitiva, de la posesión. ¿Cuáles son los requisitos para que esa tradición se produzca? Dijimos que es un acto jurídico. En consecuencia, lo que tenemos que tener es capacidad, ¿sí?, para poder realizar el acto jurídico. Los actos jurídicos requieren capacidad, pero ojo, cuidado. Para adquirir la posesión, la capacidad son 10 años. Cuando lo que estoy adquiriendo es solamente la posesión, no necesito ser mayor de edad, sino que lo que requiero son 10 años. Ahora, si la posesión va a ser la consecuencia, va a ser un acto jurídico, pero que va a ser la consecuencia de un contrato de compraventa o de cualquier tipo de contrato que me esté constituyendo el derecho real, entonces sí voy a necesitar la mayoría de edad. Pero para adquirir únicamente la posesión, yo requiero nada más que 10 años. ¿Cuándo puede haber que adquiera nada más que la posesión? Resulta que los derechos que surgen de la posesión, que yo ejerzo de una cosa, son transmisibles, sin necesidad de que se esté transmitiendo un derecho real. Recuerden que yo soy poseedor, aunque no sea el titular de un derecho real. Entonces, cuando yo lo que tengo es únicamente posesión, entonces puedo transmitir esa posesión, se dice. En realidad estoy transmitiendo los derechos y a su vez al transmitir la posesión, transmito los derechos que surgen de esa posesión. Entonces ahí es donde me dicen, en ese caso, en lo que único que yo estoy adquiriendo es la posesión, podemos decir en definitiva que lo único que requiero son 10 años. Ahora bien, entre los recaudos del acto jurídico, es que obviamente se encuentran presentes en el acto de tradición, en el acto traditivo de traspaso, que tiene que haber una libre voluntad, además de tener capacidad que va a depender, tengo que tener la libre voluntad de entregar y de recibir. Cuando entrego, generalmente toda la doctrina, y lo van a encontrar en muchas jurisprudencias, me habla del tradens, y el que recibe es el accipiens. El tradens es el que transmite y el accipiens es el que recibe. Siguiendo con los requisitos, bueno, dijimos que entonces ese acto tiene que ser un acto voluntario, tiene que existir voluntad en ambos, tanto en el tradens como en el accipiens. Y la voluntad debe ser
debe haber entre los dos una voluntad coincidente para que exista la tradición. El tradens quiere entregar al accipiens, el accipiens quiere recibir del tradens, ¿sí? La tradición tiene que ser, en definitiva, común para ambos. Yo quiero entregar la cosa porque transmito la posesión de ella, y el otro quiere recibir la cosa para poder recibir la posesión de ella. Ahora, estos requisitos, entonces, tenemos que tener, para que haya tradición en la voluntad, 4 elementos. 2 elementos volitivos y 2 elementos materiales. Los 2 volitivos son la voluntad, tanto del tradens como la voluntad del accipiens, y los actos materiales son los actos materiales de entrega y el acto material de recepción. Eso es el requisito general para que en definitiva haya tradición. Ahora, resulta que estos actos materiales que se producen con voluntad, y el acto material de la entrega y el acto material de la recepción, son, en definitiva, lo que en 1928 me lo llama los actos materiales, los actos posesorios que demuestran el animus domini. ¿Sí? Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes, porque como no es necesario que haya actos de uno y actos del otro, puede haber que ciertos actos sean exclusivos de uno o exclusivos del otro. Entonces, sobre todo los actos del que recibe, del accipiens, pueden ser cualquiera de estos actos materiales de que me habla el 1928. Ahora, nosotros tenemos que tener en consideración que la tradición en nuestro sistema cumple distintos roles. Podemos hacer adquirir distintos institutos con la tradición. Porque la tradición es un modo de adquirir la tenencia, es un modo de adquirir la posesión, es un modo de adquirir el dominio de todos los demás derechos reales que se ejercen por la posesión. A su vez, si nos vamos del ámbito exclusivo de los derechos reales, vemos que la tradición es el modo de cumplimiento de las obligaciones de dar. Esto ustedes ya lo vieron. ¿Cómo cumplo yo una obligación de dar? Entregando la cosa, o sea, haciendo tradición de la cosa. Además, todo lo que llamamos contratos reales, no solamente consensuales, se perfeccionan con la entrega de la cosa. El contrato de compraventa es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa. ¿Sí? Y fíjense, además, que el acto, o sea, la tradición, es el acto que marca la finalización de la responsabilidad de quien cumple con la entrega de la cosa. Yo me obligué a entregar una cosa en un contrato. Cuando hago tradición de la cosa, entonces cumplí con el contrato. Esa es mi responsabilidad. Si no cumplo con la tradición, si no entrego la cosa, entonces no he cumplido con mi obligación. Fíjense que la tradición en nuestro sistema va más allá de adquirir el dominio, o va mucho más allá de adquirir la posesión, sino que la tradición cumple distintos roles, y todos los roles se cumplen de la misma forma, haciendo la entrega material de la cosa. Es un acto jurídico con el que cumplo de acuerdo a lo que está atrás, con alguno de estos institutos, entrego la posesión, o constituyo el derecho real, o cumplo una obligación de dar. A veces cumplo todo junto, a veces con un solo acto de tradición estoy cumpliendo con todos, porque en definitiva me cumple con todos. Y en todos tiene que ocurrir esa entrega material que me dice el 1924, la entrega material de una cosa con voluntad, ¿sí? Y con capacidad. Fíjense que entonces siempre tenemos que tener, por lo menos, me dice el 1924, un acto material, ¿sí? Generalmente tendría que haber actos materiales del que entrega y actos materiales del que recibe, pero puede haber actos materiales solamente del que entrega, con asentimiento del que recibe, o actos materiales del que recibe, con asentimiento del que entrega. Y es muy interesante ver ejemplos, que es de cosas nuestras de todos los días. Actos materiales del que entrega y actos materiales del que recibe, ¿sí? Va a ser un negocio. El comprador que asiste a un comercio donde el vendedor toma el objeto vendido y lo entrega al adquirente que lo recibe en mano.
¿sí? Esto es lo más común que puede ocurrir. Vamos, compramos y me lo dan y yo lo agarro y me lo llevo. Esto lo hacemos todos los días. Ahora, actos materiales del que entrega con el asentimiento del que lo recibe. El comprador que asiste a un comercio donde el vendedor deposita en la esfera de custodia del adquirente la cosa adquirida sin que el adquirente haga acto material alguno. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando te traen electrodoméstico a la casa del adquirente. Voy y me compro la heladera. Miro la heladera, digo, ay, sí, me compro esta heladera, está buenísima, qué sé yo. Bueno, señor, ¿usted me la puede llevar a casa? Sí, cómo no, porque la verdad que en el auto no me entra. Sí, sí, ningún problema. Vos nunca la pagaste, cumpliste con tu obligación de pago, todo, y el otro tiene que cumplir todavía ¿con qué? Con la tradición de la cosa. ¿Y cómo le va a cumplir? Llevándote la heladera a tu casa. Te la pone en tu esfera de custodia. Acá no hay actos materiales, vos no agarraste la cosa y te la llevaste a tu casa, sino que otro te la lleva. Y luego tenemos actos materiales del que recibe y el otro te mira. El comprador, fíjense, miren el ejemplo, el comprador que asiste al supermercado toma los objetos que adquirirá y luego pasa por una caja automática, no te lo pasa la cajera. Que ahí la cajera, en definitiva, sería, fíjense, la cajera en un supermercado está unida por una relación de dependencia con el dueño del supermercado. Motivo por el cual ella es una tenedora por una relación de dependencia de los objetos. Que vos le pones en la caja, ella los toma, los pasa por el lector y te los va poniendo, algunos en una bolsa, y lo que te da es la bolsa, o te entrega las cosas que pasas en el súper para que vos lo metas en la bolsa. Cuando vas a esos supermercados, que creo que me reparto no a ninguno, pero yo los he visto en otros países, en donde vos compras las cosas y te vas a una caja automática, donde vos pasás las cosas por un lector y te dice, tiene que pagar tanto, vos ponés la tarjeta, ¿sí? Que en general es por acercamiento, plin, tum, 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 tic, pagado. Y vos cazás la bolsa y te la llevas, ¿no? El comprador que asiste a un Sí, en Mar del kiosco, Plata está eso. No me acuerdo ¿así cómo se dónde? llama Porque me el copó lugar. cuando lo hice, ¿dónde? No me olvido, pero está en el centro, no me acuerdo el nombre, por ahí se me dice algunos, por ahí se me viene a la ¿Qué sé cabeza, yo? pero no me acuerdo. En Carrefour tienen las cajas rápidas que vos te pasás los productos, pero después la cajera te cobra. Ah, claro. No, en No, lo que yo yo... fui a Le uno das en un el ticket que te centro, emite la caja rápida. yo fui a uno en el centro que yo pasaba las cosas por un sensor con el código de barra y me imprimía un ticket del precio y ahí iba a la caja y lo pagaba. Y otra En cosa, el disco podés, ¿en el en el disco? disco, en el disco puedes hacer eso, lo escaneás vos y lo pagas con tu tarjeta. ¿Al disco que Ah, voy seguro yo? que era No. ese. En el BEA también. Ah, en el Sí, día en hace disco es mucho que no igual. voy. ¿El En el disco BEA cuál? también. Yo voy acá al de Juan B. Justo y no. Tengo que En ir el a de la Juan B. calle. Justo está ahí como entrando, apenas entrando a la izquierda, ahí ¿En puedes serio? Nunca hacerlo. lo vi. Sí, Ah, lo sí, voy a sí. hacer porque me entusiasman esas cosas modernosas. Pero hay algo que, sin ser esta cosa modernosa y tonta, que es algo muy típico. Cuando nosotros vamos al kiosco y miramos, y elegimos el chocolate y le decimos, ¿cuánto sale? 100 pesos. Le damos los 100 pesos un chocolate. Yo todavía no puedo asimilar esto. 100 pesos, entonces vos le das los 100 pesos y te llevas el chocolate. El vendedor nunca lo tocó. Entonces, eso es un típico acto tuyo de tomar la cosa, o sea, un acto material del accipiens con el asentimiento del tradens, pero el tradens no se movió. ¿Vieron que los de los kioscos ni se mueven? Vieron que están con una cara de empelote absoluto y vos le decís, ¿cuánto sale 20? Entonces vos le das los 20, chau, gracias. Y vos decís, ¿no me das una bolsita? Y te dan una bolsita, pero o sacás algo de la heladera y decís, el agua, y se lo pagás. Algunos te lo piden porque lo tienen que pasar para darlo de baja del stock y cosas por el estilo. Pero ahí sí se produciría entonces actos de los dos. Pero fíjense cómo en cosas tan simples que las hacemos todos los días, estamos haciendo contratos de compraventa y actos de tradición, con actos materiales de ambos o con actos materiales de uno solo, del tradens o del accipiens. Ustedes, de ahora en más, después se van a olvidar, pero durante un par de días, cuando vayan a comprar algo,
van a sentir de que están haciendo la tradición de la cosa. Porque la tradición no es solamente del inmueble, sino que en realidad es tan común en los inmuebles y tan necesaria como en los muebles. Porque en los muebles nosotros también estamos adquiriendo derechos reales sobre ellos. Así sean... Disculpe, ¿todos estos impuestos en qué artículo están? ¿Qué cosa? 1924. Estos, por ejemplo... Yo lo que estoy dando es la explicación pedagógica de todo lo que dice el 1924. No es que haya un artículo que diga, cuando usted va al supermercado... No. O sea, lo que te está diciendo es que puede haber actos materiales de uno o de otro. Todo sale de 1924. En definitiva, que es el que te da el concepto de la tradición. Ahora, fíjense que dijimos, no puede haber solo manifestaciones de voluntad. No pueden ser manifestaciones de darse por desposeído el tradens y manifestaciones de darse por poseedor el accipiens. Esto significa que no puede haber solo. Ustedes los van a leer, si ustedes toman una escritura de venta de un inmueble, van a ver estas manifestaciones. ¿Sí? Resulta que hay sistemas de derecho comparado en la que tienen, por ejemplo, España, tiene vigente el sistema de lo que se llama la traditio cartulae. La traditio cartulae es justamente cuando lo que se hacen son las manifestaciones. Y la diferencia con otro sistema es que en los sistemas de traditio cartulae, esa manifestación es lo que vale como tradición. No es necesario la existencia de los actos materiales. En sistemas como el nuestro, lo que te está diciendo es que no puede haber solo manifestaciones de darse por desposeído o de darse por poseído. O sea, no existe el sistema de la traditio cartulae que es con la sola manifestación se considera hecha la tradición. Acá yo lo puedo decir, pero sí tiene que existir actos materiales. Tienen que haber actos materiales de entrega o recepción de la cosa. ¿Sí? Para que exista la tradición. Y a su vez, el 1925 del Código me da otras formas de tradición, que no son solamente la regla general de la entrega de los actos materiales del tradens y los actos materiales del accipiens. También se considera hecha la tradición, porque recuerden que esto es un código civil y comercial. Entonces hay disposiciones que escapan a lo que siempre estudiábamos en el derecho civil para pasar un poco a cosas del derecho comercial y que estaban en el Código de Comercio. Este es el 1925, es el típico ejemplo de eso, porque me dice que en las cosas muebles se considera hecha la tradición por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros documentos de conformidad con las reglas respectivas y que no haya oposición alguna. Y si son remitidas por cuenta y orden de otro, cuando el remitente las entrega a quien debe transportarlas y si el adquirente prueba el envío. ¿Sí? Este es el típico caso, por ejemplo, de que compramos algo que debe enviarnos a nuestro domicilio. Por ejemplo, si compramos algo por internet, el vendedor lo envía por el transporte que hemos elegido al efecto o que elige al efecto, y que, viste que te dicen, usted lo puede mandar de esta forma, recibirlo, buscar, pasarlo por su casa, lo puede ser por correo argentino, por OCA no sé cuánto, por otro de los, en definitiva, transportadores. Entonces es que se considera hecha la tradición cuando son remitidas por cuenta y orden de otro, y el remitente las entrega a quien debe transportarlas, ¿sí? Si el adquirente aprueba el envío. Con lo cual, cuando nosotros compramos por internet, el vendedor cumple con la obligación cuando la entrega al que la debe transportar. Por eso cuando compramos por Mercado Pago, te dicen muy bien cuál es el modo de transporte, y cuando vos apretás el circulito donde te dice cómo lo querés, lo vas a retirar, lo vas a pasar a buscar por esto, lo vas a pasar, o que te lo lleven a domicilio, ahí estás dando esa aprobación con el envío. Y entonces, cuando el vendedor lo entrega al transportista, ahí él cumplió con su obligación de realizar la tradición, porque lo remitió por cuenta y orden de otro, porque el transporte lo pagás vos, muchas veces. Aunque lo pagues todo junto, estás vos pagando el transporte y dando el ok con el transporte. ¿Sí? Esto otra.
cosa que es un ejemplo de todos los días, y fíjense que la tradición ya está hecha, y el responsable pasa a ser el transportista. Pero generalmente los que tenemos el contacto con el transportista somos nosotros, no el vendedor. Chicos, son las 10, ¿sí? Preguntas. Uy, terminé todo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, para mí fue muy claro, doctora. Bueno, es una alegría. O están ya los mareé, ya quedaron absolutamente y totalmente mareados. No, Sí, me fue muy dice una, claro. sí, quedé mareada. Pero está bueno, dígame si este tema no es interesante, porque además es algo que nos pasa todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que estamos constantemente siendo tradens y accipients, de acuerdo inclusive al trabajo que tenga cada uno. ¿Sí? Estamos constantemente haciendo este tipo de cosas. Bueno, chicos, esta clase quedó grabada, así que ahora yo corto la grabación, se tiene que transformar y demás, y después la subo, ¿está? La semana que viene estaría bueno que ustedes le den una leída o escuchen la clase de Rosa del año pasado, no sé si la va a dar este año, sobre acciones posesorias. Él generalmente lo que da de acciones posesorias es la parte de los fundamentos y de la parte histórica de las acciones posesorias. Pero quiero entrar con la parte del código de las acciones posesorias, ¿está? ¿Sí? No sé qué habló el jueves pasado. Alguno que me cuente, por favor. Abran, digan, ¿habló o no habló o de tal cosa? Dijo algo sobre los vicios de la posesión ilegítima, cuando cesaban, cuando se consideraba que cesaban, y hablaba del plazo de 1 año, algo así. Bueno, eso está preparando el tema de acciones posesorias. Eso está preparando el tema de acciones posesorias. ¿Les dijo que los vicios cesan? Quiero que me digan en claro. ¿Les dijo que los vicios cesan? No, dijo que que tenían 1 año para iniciar las acciones, o algo así me parece. Sí, Pero no es que cesaban. pero no es que vos purgues el vicio, ¿eh? No, habló de la purga de los vicios. No, el vicio no se purga. Por ejemplo, la clandestinidad dijo Habló de de que no cualquier existe la cesa purga o de la los violencia. vicios. No. Habló de que era algo doctrinario que no está Sí, es algo regulado, la doctrinario, purga. pero en realidad el tema es así. Yo después del año no puedo ejercer la acción, pero no es que me convierta en un angelito divino, ¿eh? Si comencé siendo vicioso, no van a poder atacarme con una acción posesoria, pero sigo siendo un poseedor vicioso, ¿eh? De mala fe vicioso. No es que me convierta en un angelito, lo que no van a poder hacer es atacarme con una acción posesoria, pero sí con una acción real, por ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que ocurre, eso es lo que se conoce doctrinariamente como la purga de los vicios, pero no purgás nada, no es que vos te convertís en un santo, ¿eh? Por favor, no quiero que te vayan entendiendo eso. La purga, entre comillas, se produce porque el otro no va a poder ejercer contra mí una acción posesoria, pero nada más que, pero es eso, ¿eh? Pero no es que vos te dejes de ser un poseedor vicioso, no termina tu calidad de poseedor vicioso. Eso es, quizás uno llega al principio, hasta que uno se mete en el tema y cosas por estilo, llega a entender así, pero porque no quiero que ustedes después como abogados digan que una persona no es viciosa porque pasó más de 1 año en la posesión, porque no es así. Porque fíjense que hoy dijimos la buena o mala fe. La buena o mala fe se determina, escuchen esto, la buena o mala fe dice el 1920, la buena o mala fe se determina al comienzo de la relación de poder y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. Esa es la única forma en la que vamos a decir que yo me metí en una forma violenta, con lo cual entonces voy a ser de una asquerosa mala fe, porque además voy a ser viciosa, y
la única forma en que yo deje de serlo es si después voy y adquiero el inmueble como corresponde. El señor a quien yo le despojé con violencia tiene 1 año para ejercer una acción posesoria. Si no la ejerce, no la va a poder ejercer, pero porque se le prescribió la posibilidad de ejercer la acción. Pero quiero que vean que 1920 me dice que permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. Entonces no es que se produce, la purga del vicio no significa que yo deje de ser de mala fe. ¿Por qué? Porque me lo dice la ley, simplemente. Chicos. Pero sí se puede accionar, aplicar una acción real. Sí, en la acción real, por eso yo quiero hacerles un paralelo entre lo que se llama el posesorio y el petitorio. Cuando yo discuto la posesión estoy en el posesorio y cuando discuto el derecho real estoy en el petitorio. Entonces, pero no siempre voy a poder discutir el derecho real, porque yo en la posesoria lo único que hago es defender la posesión. Mientras que en el petitorio ya estoy diciendo, yo soy el titular del derecho real. Y entonces tengo derecho a la posesión. Pero siempre tiene que caducar primero el posesorio. Sí, el posesorio porque me dice, hay un plazo de prescripción de 1 año. Podría decir, si la ley se le ocurría decir que tiene 63 años, podría hacerlo, pero resulta que no. En virtud de que son distintos tipos de acciones y distinta entidad, entonces por eso la acción posesoria, que es una acción muy rápida, sumarísima y demás, procesalmente, tenés 1 año para iniciarla. Mientras que a las acciones que son más importantes para la defensa de los derechos y demás, que antes tenían 10 años, en virtud del código nuevo, ahora tienen 5 años de prescripción. Bien. Gracias. ¿Podés iniciar una acción real sin antes haber iniciado una acción posesoria? Sí. ¿O son...? Si vos sos titular del derecho real, sí. Lo que pasa que, a ver, yo puedo despojar a una persona y hacerme poseedora, esa persona sea titular del derecho real o no, porque por ahí lo único que tenía era una posesión. Y yo fui y la despojé. Entonces, esa persona va a poder defenderse exclusivamente con la acción posesoria. Pero si yo despojé al que era titular de un derecho real, que se ejerce por la posesión, y que entonces detentaba la posesión, ese se va a poder defender con la acción posesoria, porque tenía posesión, y si llega a perder esa acción, va a poder iniciar la acción real. O decir, no ejerzo la acción posesoria y me voy directamente a la acción real. ¿Está? Eso es una cuestión de elección. Pero, si yo elegí irme a la acción real, después no puedo irme a la posesoria, ¿eh? O sea, puedo iniciar una posesoria y después una real. Pero si elegí iniciar la acción real, cuando la pierdo no puedo iniciar la posesoria. ¿Está? ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, quería saber si era requisito arrancar por la acción. No, no es requisito arrancar. Real. No. Podés arrancar directamente por la real, pero ya no vas a poder ejercer la posesoria. Esas son las relaciones entre el petitorio y el posesorio. Bueno, chicos, temas interesantísimos estos. Nos vemos el martes que viene, ¿está? El jueves, entonces, van a tener clase con la doctora Zurvalle. Besos. ¿Sabe qué tema vemos el jueves? Creo que me dijo que tiene que terminar con efectos y va a estar también la doctora Torres Lastra, según tengo entendido. ¿Sí? Chau, chau. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chau. Hasta luego.